tal? Amigas, amigos, hermanas, hermanos, bienvenidos a nuestro podcast, El Lado B. Una conversación necesaria, una conversación para seguir meditando en lo que pudimos aprender durante este fin de semana. Y en esta oportunidad, nuestra invitado, o la persona que va a estar justamente con nosotros compartiendo y meditando acerca de esta prédica, es nuestro pastor, Jeff Papo. ¿Cómo está ahí, Papo? Bien, feliz de estar. Anduve afuera 2 semanas, así que qué bueno llegar a casa, poder compartir la palabra. Qué buena esa, llegar de un mensaje, más bien dicho que el mensaje llegue luego de 2 semanas. Y me gustaría hacer esa pregunta antes de hacer un minuto en lo que trató su prédica. ¿Cómo conecta los viajes, esto intercultural, en tu mensaje? ¿Cómo trasciende esas experiencias lo que tú das a la iglesia local? Bueno, buena pregunta. De entrada. Porque yo creo que el reino es uno solo, pero igual es una oportunidad tan increíble de poder experimentar otras cosmovisiones, aún dentro de Chile, porque no andaba lejos esta vez, ando en Pichilemu. Pero hay otra cultura allá. Todo es energía, todo es muy distinto. Pero cuando el próximo mes voy a Irak, de nuevo uno ve esa cosmovisión, pero también los valores, el aprecio para ciertas cosas como en los Estados Unidos. Honestidad por un tiempo era tan importante. Claro. En Kurdistán es generosidad, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los países tiene un enfoque tan distinto en lo que es más importante. ¿Y cuál crees tú que podría ser este denominador común cuando hablamos de fe? Porque tú mencionaste, venías de Pichilemu, la próxima semana quizás es otro país, y el otro mes quizás es otro, quizás después vuelves a otro lugar acá a Chile a predicar, pero en este movimiento, de esta feliquia, como me gusta llamarle así, ¿cuál es el común denominador, piensas tú, en la espiritualidad netamente hablando? Mira, yo creo que fuimos creados primeramente por Dios. Entonces, algunos de los teólogos antiguos decían, Dios hizo el alma de la persona y el corazón y la mente, pero hay un pedazo que es solamente reservado para el Espíritu de Dios. Entonces, creo que muchas veces uno tiene que ver dónde está esa búsqueda de llenar ese vacío que tantas personas tienen. En cada cultura uno lo ve, están en búsqueda. Entonces, cómo ser inteligente como Pablo, él sabía cómo dirigir un mensaje a cómo llenar ese espacio que todos necesitan. Bacán. Y bueno, tenía mucha curiosidad de hacer esas preguntas porque yo creo que quienes se identifican ya con y abrazan la visión de la iglesia cuando ya deciden estar acá en la ICI, bueno, y también se enseñan próximos pasos, y también cuando te ven por primera vez también y tienes un tono distinto, dice, bueno, definitivamente no es chileno. Me gusta mucho pensar también de que hay algo especial dentro también de tu mensaje, no tan solo por lo que tú has visto transculturalmente, sino que también hay un relato que se va también cultivando en las personas. Entonces, creo que también es importante saber, y creo que por eso también están estos espacios como del lado de la prédica, un poco la esencia del predicador, un poco también lo que lo llena, lo que lo empapa. Tenemos distintas voces también que predican dentro de nuestra iglesia, y cada una también tiene un sello en particular. Entonces tenía mucha curiosidad también de hacer esa pregunta, porque sin duda tu sello es la compasión, lo transcultural, la fe en movimiento, esta feliquia. Pero vamos de lleno al mensaje, ¿vale? Que nos convoca, un mensaje
interesante que a mí me gusta, me gusta si pudiese ponerle un título, me gustaría pensar en la reivindicación de las cadenas Mm, o la reinterpretación de las cadenas, un mm. tema igual, vamos a ahondar un poco más en eso, pero te tiro la pelota al toque. Hazte un resumen de 1 minuto de la prédica. Ah, 1 minuto. Bueno, eh, yo- O como se dice en redes sociales, en un Twitter, muy bien. en un tweet. Yo creo que hay mucho que ver con perspectivas hoy en día. Pablo era un hombre que sabía cómo interpretar cada estación, entonces vio sus cadenas como oportunidad. Mm. Entonces yo creo en parte es identificar nuestras cadenas y cómo librarnos de aquellas cadenas para bien. Excelente. Ya. Poder decente, sí, en un momento. Y este mensaje, ¿cómo te pega a ti en el proceso de creativo de la confección de un mensaje? Porque ahí también hay tiempo invertido, hay horas, hay lectura. eh, en ese proceso de poder consolidar ese mensaje, ¿cómo te iba pegando a ti? Mm, ¿Cómo era esos selah o esos lapsus de gracia que decía, chuta, esto lo viví en un mm. momento? Lo hablaste un poco en la predica de cuando te tildan de este pastor un poco más outsider, tirado más satánico, pero ¿cómo te pega? ¿Vas recordando cosas? Cuéntanos un Es poco cómo es esa increíble parte. porque como tengo la meta de intentar leer la carta de Filipenses todos los días. Entonces eso me ayuda en preparar obviamente el mensaje, tener el sentir de lo que es Pablo en estas situaciones, pero justamente estos versículos dije, viví esto, he sentido eso, ¿no es cierto? Y las situaciones como no lo compartí en el servicio de hoy, pero anoche sí, cuando decidimos de ir a Irak. Eh, tengo, tengo un gran amigo que era el rector del templo basílico, templo votivo de Maipú. Ujú. Y siempre me invitaba al templo para orar, a bendecir los fulgones escolares. Igual ciertos pastores, este es El ecuménico, ecuménico, claro. este no se Emoción, ecuménico, igual fuese una palabra. no, y me citaron. En realidad, el Consejo de Pastores de Maipú, queremos saber si eres ecuménico. Dije, bueno, primero define Claro, qué es, porque claro. es una cosa tan amplia. Entonces yo dije, mira, voy a decir quién soy. Yo quiero ser como Jesús. Mm. Si ese es ecuménico, bien. Pero creo que él predicó en el infierno. Entonces estoy dispuesto de ir hasta ahí. Y ahí me hicieron la cruz. Este es más rayado que... Pero creo que ha sido un llamado de nuestro movimiento, de romper esquemas, Mm. de no simplemente hacer las cosas porque otros lo hacen, Ujú. sino ver en la palabra el corazón del Padre y ver hombres como Pablo que rompieron todos los esquemas para poder alcanzar los que estaban fuera del reino. Y esa es nuestra pasión. Exacto. Mm. Y hablaste un poco, yo como receptor de la prédica, me parece que hay dos mensajes sumamente clave o se dividió en dos partes. Ahora, si quieres, me lo confirma o no, pero como receptor yo lo vi así. La primera parte fue lo de las cadenas. Y ahí me quiero detener un poco, porque la segunda, sin duda, es esta forma en la cual nosotros podemos romper esquemas. Entonces, creo que son dos puntos. Me gustaría hablar un poco del primero, de estas cadenas. Y tú hablaste un poco de las cadenas como modernas, cómo uno lo puede vivir en esta experiencia llamada fe y mencionar, chuta, creo que las cadenas es mi familia, creo que las cadenas también puede ser alguna situación en particular como el trabajo, o también puede ser un conflicto. Sí. Entonces me gustaría también poder preguntarte qué otras cadenas también puedes identificar en esto, pongamos el contexto, como en esta posmodernidad o en esta era de posverdad incluso,
¿qué otras cadenas también podrías tú identificar que, ojo, que se convierten también en una oportunidad? Bien, yo puedo pensar en varias personas que están dentro de nuestra iglesia que llegaron con cierto estilo de vida, de lo cual fue totalmente normal en el concepto secular, pero de repente empiezan a escuchar la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a trabajar. Entonces, ciertos estilos de vida fueron identificados como cadenas, o sea, la vida de drogas, por ejemplo. Claro. Lo mismo, desafíos, como dije al final, de la sexualización de la juventud hoy en día y cómo eso está llevando personas hacia ciertas conductas que yo interpreto como cadenas. Entonces, que sean sexuales, que sean de drogas, pero también hay ciertas filosofías, creo que también, que te conduce hacia ciertas cadenas que no te permiten vivir libremente y alegremente, como el título de nuestra serie, ¿no es cierto? Pienso mucho en también una cadena, para proponerla también aquí en la mesa y para la gente también que nos está viendo o escuchando en su efecto. Sobre todo en un clima entre los 18 25, voy a poner una frontera de edad, en la cual hay una necesidad de identificarse con algo, sobre todo en este tiempo. Abrazar ese árbol, que puede ser cualquier tipo de cosa. Entonces, yo creo que la oferta es muy variada y ahí se produce una ansiedad en la persona de 18 o 25 años, la cual quiere identificarse, quiere ser parte de algo, quiere ser parte de algún, o sea, movimiento, de algún pensamiento, de alguna moda, de alguna tendencia. Entonces, eso es muy mareador. Entonces, la cadena de identificarme con algo no tan solo es una tarea sencilla. Por ahí quizás antiguamente, incluso en mi juventud, era un poco más fácil porque era, bueno, están, no sé, los rockeros, estoy inventando, están los hippies y están, qué sé yo, los que les gusta el reggaetón, estoy inventando. Pero habían 3 o 4, la gama era quizás era un poco más focalizado y era mucho más fácil, pero hoy es una corriente que marea bastante y genera ansiedad. Entonces, yo creo que el desafío es que bueno que nosotros como iglesia podamos presentar una alternativa para abrazar este árbol, el árbol quizás de la vida, que es nuestro Dios. Entonces, qué bueno poder llevar esta chance o esta oportunidad, que algo que se convierte en una cadena, que es identificarme con algo, mostrar y decir, ¿sabes qué? Y no tan solo esto es una cadena, sino que eres libre. Eres una persona que finalmente puedes encontrar una identidad y un relato de que este lugar, este mundo vale la pena vivir. No sé qué pensáis. Sí, no, y qué interesante, porque está, cuando tú mencionas eso, hay un sinfín de cosas hoy en día. Yo creo que por las redes sociales que no existían en mi época. Yo era hippie, ¿no es cierto? Y punto, y había Claro, era mucho más fácil. muy pocas opciones, ¿no es cierto?, que se ha transformado y ahora uno es bombardeado y, como tú dices, presionado. ¿Con qué se va a identificar? Claro, y en redes sociales, bueno, lo entienden muy bien quienes hacen que esto funcione, las redes sociales, y existen los trends. Entonces, semana tras semana hay algo. Entonces, esta semana fue hacer un video bailando, la próxima semana hacer un video golpeando algo. Entonces, chuta, me estoy poniendo al día con algo que pasó hace 3 semanas. Entonces, eso es agobiante. Claro, entonces, ¿cómo ponerme al día? ¿Cómo mantenerme
en onda, ¿no es cierto? Eso yo creo que es una cadena moderna. Yo vi hace poco una película que se llama Jesus Revolution. Sí, Lonnie Frisbee. Lloré toda la película porque me identifiqué tanto y dije, esa era la primera vez, yo creo, mayormente, cuando la iglesia no sabía qué hacer con gente tan reventada como yo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y lloré viendo que los Estados Unidos perdió una oportunidad tremenda de ese porque había un mover, pero las iglesias tradicionales no sabían qué hacer. Entonces, se perdieron mucha juventud. Entonces, yo digo, hoy en día es lo mismo. Tenemos que tener tanto cuidado en juzgar o cerrar puertas cuando hay gente en búsqueda. La iglesia debe ser un lugar libre Sí. para que lleguen a experimentar algo distinto. Entonces, por eso, en parte lo que prediqué hoy día tanto, dice, yo quiero ser una iglesia que entiende las necesidades Exacto. de personas. Obviamente anhelamos transformación. Ese es una lucha para cada uno de nosotros. Exacto. ¿Cómo no vamos a entender la lucha de que gente que llega realmente con cargas y Exacto. cadenas? Y justamente la segunda parte, creo yo, en la cual se define este mensaje o da su golpe un poco más de tarea para la iglesia, es, bueno, tenemos a esta persona que entendió que le reivindicó su cadena o reivindicó su cárcel, por decirlo así, usando la terminología o el contexto en el cual estamos leyendo. Ojo, todo esto tiene sentido si has seguido la serie. Entonces, Claro. de repente alguien llega y pone, oye, esto está vaciando la cárcel. No, que lo invitamos a ponerse al día. Ya vamos a la semana 3, entonces hay tiempo. La segunda parte del mensaje es un poco, bueno, esta persona que ya es partícipe dentro de la lógica de la fe, pero también hay una instrumentalización de nuestras iglesias en las cuales, chuta, ¿cómo estamos tratando también a esta persona? Porque ojo, eres bienvenido a casa, pero me parece como que esa chaqueta no, Claro. o me parece que esa barba no, o me parece que ese gorro no, o me parece que un tipo de conducta no. Entonces, ahí hay una segunda parte, porque ahí tú nos desafías a, oye, pero incluso ora por esas iglesias también, como ora por esas personas, porque ellos también están alcanzando gente que en nuestra iglesia no. Claro. Entonces, esta segunda parte, ¿cómo la terminaste con un desafío de orar por incluso por la iglesia que nos hizo daño en algún momento? Se dio a entender en las líneas, pero ¿cómo también puedes definir toda esta parte una vez que ya esta persona entendió de que es libre y ahora se entiende la lógica de iglesia y de la fe? ¿Qué hacemos con esta gente, con las iglesias? Bueno, ciertas iglesias, como decía, hay que orar, hay que entender, y como decía, van a alcanzar personas con ciertas necesidades. En parte amo el cuerpo de Cristo porque no es igual, ¿no es cierto? Yo he encontrado Dios en todas las iglesias, sí, y hasta que, como decía, fui sumamente criticado por estar en el templo votivo ahí en Maipú, pero en un evento colocaron la canción Cuán grande es Él, y lo hicieron por nosotros. Entonces yo, obviamente el único así, pero fue un impacto, ¿no es cierto?, de saber cómo relacionarnos con otras iglesias. Yo tengo más problemas con sectas que iglesias distintas. Y una de las cosas que me ayudó es, uno dice, ¿qué es esto? Es una mano. Si falta un dedo, ¿sigue siendo mano? Sí, ¿cierto? Sí. Si faltan dos, sí. O sea, ¿cuándo deja de ser mano? Debe ser la pregunta en lugar de decir, te falta un dedo. Claro. Te faltan dos dedos. Entonces, en lugar de enfocar tanto en lo que falta, Sí. ¿qué nos incluye? ¿Qué nos bendice? Hay una sola iglesia, hay un solo cuerpo,
hay un solo bautismo, un solo espíritu. Entonces, enfocar en eso, pero también tener la libertad como nosotros tenemos. Una vez un pastor, un mentor mío, llegó a un evento aquí en Los Héroes y él llegó antes que yo y era una banda como Slipknot, Ya. pero cristiano. Slipknot no me agrada para nada, pero cuando él dice me vio entrar y yo miré la banda, me dio una sonrisa de alegría y él dijo, me marcaste la vida. Tú veo una oportunidad, ¿no es cierto? O sea, yo no me encantaría tener una banda Slipknot de la Easy, personalmente. Pero vi una cantidad de jóvenes identificando, buscando algo. Y después vino el mensaje, entonces, de nuevo, criticado al máximo, pero yo me alegro en las oportunidades de marcar una diferencia. Una de las cosas, Diego, que me preocupa es ayudar personas que vienen con desafíos distintos, ¿no es cierto? Aquí no estamos para limitarles, estamos aquí para facilitar lo que es una transición. Estoy en comunicación, porque hay como un ministerio parecido a Alcohólicos Anónimos, pero se llama Celebrando la Recuperación y es cristiana. Y yo veo tantas luchas hoy en día con múltiples adicciones, alcohol, drogas, pornografía, todas esas cosas. Entonces, yo estoy en proceso de invitarle a entrenarnos, porque no sacamos nada en juzgar si no damos una salida. Exacto. Entonces, eso me preocupa mucho. Exacto. Yo creo que esta conversación tiene que continuar en los grupos pequeños, tiene que continuar con tu amiga, con tu amigo, con tus líderes, con tu pastor, incluso con gente también que está ahí dentro de tu misma casa y en el trabajo. Entonces yo creo que ese es el desafío y lo que tú nos mencionas al final de poder orar también por estas iglesias, porque al fin de cuentas ellos también son obedientes al mensaje y lo importante es que Jesucristo sea glorificado. Así. ¿Alguna palabra al cierre? Ya estamos Listo. Por terminar, como decía Pablo al final, que sea en vida o en muerte, ¿no es cierto? Que mi vida sea para la gloria del Padre. Esa debe ser nuestra meta para absolutamente cada uno de nosotros, de terminar bien. Y en el proceso, alegrarnos en todo lo que experimentamos. Y no interpretar todo como tan bien. Hay una oportunidad de alegrarnos y librarnos de las cadenas. Pastor, Bien. ha sido excelente. Igual. Y a toda la gente también que nos está escuchando y nos está viendo, les deseamos una excelente semana. Nos vemos próximo sábado, próximo domingo, con un buen café, con una buena conversación. Y vamos todavía con esta fe inquebrantable y con esta alegría inquebrantable. Muy bien. Un abrazo a todos. Abrazo. Que estén muy bien.